Empresario queda en shock al ver a una mujer negra expulsada de la graduación de su hijo. La sala estaba impecable, con un brillo frío que apenas disimulaba la tensión en el aire. Los padres de la élite local, vestidos con trajes caros y vestidos perfectos, miraban a Danielle Freeman con una mezcla rara de asombro y rechazo. Ella, sargento del cuerpo de marines, vestía su uniforme azul marino, impecable, pero parecía un extraño en aquel auditorio elegante, donde las miradas punzantes se clavaban en ella como cuchillos invisibles. Su piel oscura y su presencia firme desentonaban en ese círculo tan cerrado. Una madre, sí, pero también una combatiente en una batalla que nadie había anunciado. Su hijo Jalen estaba a punto de recibir su diploma. Danielle sentía un nudo que le apretaba el pecho. La guerra no era solo en el campo, sino en cada mirada, en cada susurro que la señalaba como diferente. La ceremonia avanzaba entre discursos llenos de formalidad y sonrisas falsas. Juan, un organizador con aire altivo, se acercó, con pasos decididos y ojos fríos que no ocultaban la desaprobación. Le susurró, lo suficientemente alto para que algunos padres cercanos escucharan. Lo siento, pero no puede quedarse aquí. Este evento no es para usted. La frase cayó como un baldazo de agua helada. El murmullo creció, pero Danielle solo sintió el aire faltarle por un instante. El orgullo de ver a su hijo, ese orgullo que llenaba sus venas de fuerza, se quebró en 1000 pedazos. Las palabras resonaron en el auditorio como un grito sordo. Discriminación disfrazada de normas, rechazo blando, silencioso pero hiriente. Danielle intentó mantener la calma, la voz firme, pero por dentro temblaba. Las lágrimas amenazaban con salir, atrapadas en la garganta, mientras las miradas se clavaban más profundo. Entonces, el jefe de Petty Officer Brian Doyle, un hombre de rostro curtido, de esos que han visto demasiado para callar, sin pensarlo 2 veces, se plantó al lado de Danielle. «Esto no está bien», dijo con voz firme y serena, enfrentando las miradas y la atmósfera venenosa. Su valentía fue un rayo que cortó la tensión, pero también abrió una puerta peligrosa. La tensión se volvió insoportable. Susurros crispados, dedos señalando, ojos que quemaban con acusaciones mudas. La ceremonia, que prometía ser un momento de alegría, se convirtió en un campo de batalla. Danielle sentía que cada palabra que decía, cada intento de resistir, la hundía más en un conflicto que no solo manchaba su imagen, sino que amenazaba el futuro de Jalen. ¿Cómo enfrentarse a un sistema que se niega a verla como madre y persona en igualdad de condiciones? El estruendo de la multitud crecía, el pulso acelerado, el silencio roto por murmullos venenosos. Allí, en medio de esa tormenta, Danielle se preguntaba con desesperación, ¿tendrá la fuerza para pelear no solo por su lugar en esa sala, sino también por su legado, por el derecho de su hijo a ser quien quiera ser, sin cadenas invisibles que lo aten? El capítulo terminó en ese instante suspendido, con las dudas navegando entre sus pensamientos, la incertidumbre quemando como fuego lento, dejando al lector clavado en lo que está por venir. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y,
Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La atmósfera estaba cargada de tensión, una cuerda lista para romperse. Daniel, de pie al borde del abismo, sentía el peso de cada mirada sobre su uniforme. La ceremonia apenas seguía su curso, pero el aire estaba electrificado, como si la sala estuviera a punto de explotar. A su lado, el jefe de Petty Officer Brian Doyle le apretó el hombro, un gesto de apoyo que sería crucial. Los murmullos se intensificaban, los padres susurrando, lanzando miradas de desdén. En ese instante, retumbó un sonido ensordecedor, un estruendo que surgió del pasillo, donde se encontraban los estudiantes, desfilar con sus togas y birretes. De repente, la puerta de entrada se abrió de un golpe, y una figura emergió envuelta en una nube de misterio. Una mujer de piel clara con una presencia que iluminaba la habitación. Llevaba un vestido blanco que contrastaba con el ambiente sombrío. ¿Dónde está Jalen Freeman?, gritó, y su voz cortante paralizó a la multitud. Todos los ojos se volvieron hacia Daniel, que sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Aquella mujer, con su cabello rizado libre y su mirada resuelta, se acercó como un torbellino, rompiendo la monotonía de la ceremonia. «Soy Tasha, su madre biológica», sentenció, como un trueno en medio de una tormenta. Las palabras cayeron pesadas, un explosivo que hizo que el auditorio se llenara de gasps. Todo lo que había estado cernido en la atmósfera se desbordó. La incredulidad y la estupefacción se transformaron en un murmullo confuso. Daniel retrocedió un paso. El frío en su pecho se convirtió en un océano de desasosiego. Un torrente de emociones la embargó. Ira, confusión, desesperación. La imagen de Jalen recibiendo su diploma se desvaneció por un instante, eclipsada por el caos de su nueva realidad. Su mundo, que siempre había sido claro y firme, ahora parecía tambalearse. «Él debe conocer la verdad», insistió Tasha, acercándose aún más, los ojos llenos de lágrimas. «No puedo seguir escondiéndolo». Su voz, a pesar de ser súplica, resonó con la firmeza de una orden. La sala se tornó un campo de batalla emocional, donde los corazones palpitaban al unísono, en confusión y miedo. Los murmullos de los padres se convirtieron en un coro de condena. «Es mentira», decía uno. «¿Cómo puede ser?», respondía otra. Pero Daniel no podía soltarla. Su mente giaba a una velocidad vertiginosa mientras absorbía el impacto. La mujer que tenía frente a ella no era una simple intrusa. Era la clave de un secreto que había permanecido enterrado, una traición que podría desmantelar la imagen que había construido para su hijo. «Tú no eres su madre», gritó una voz desde la multitud, y eso fue como un puñetazo en el estómago. La tensión escaló, inundando la habitación con un aire denso de hostilidad. Daniel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, un eco de un pasado que había intentado esconder, pero que ahora se manifestaba con una fuerza imparable. Mientras Tasha luchaba por defenderse, Jalen, que había estado en la fila para recibir su diploma, se dio vuelta, sus ojos llenos de confusión y asombro. La escena se partió en un antes y un después. Aquella revelación podía cambiarlo todo, no solo para él, sino para las naves que surcaban las aguas de su vida. Como un iceberg que amenaza un barco, Daniel, ahogada en un... ¿Quién había disparado? ¿Y por qué?
La incertidumbre y el miedo eran ahora el nuevo telón de fondo de su historia, una que prometía explorar los oscuros rincones del pasado y revelar verdades que nunca debieron salir a la luz. En un instante, el estruendo del disparo se deslizó por la sala como una sombra feroz. La multitud, que antes estaba enardecida por la revelación de Tasha, se paralizó. Una mujer gritando, un niño confundido, y en el centro, Daniel sintiendo que el tiempo se desgarraba. El olor a pólvora impregnó el aire, intenso y ácido. Su corazón retumbaba como un tambor de guerra en sus oídos. El caos estalló. Padres gritaron, algunos se lanzaron al suelo, otros buscaron refugio bajo sus asientos. La mirada de Daniel se tornó hacia el origen del sonido, y allí vio a un hombre en la parte posterior del auditorio. Un rostro que le era familiar, pero que ahora pululaba con locura. Era su exmarido, Michael, quien en el pasado había sido un héroe celebrado, brillante en su trabajo como policía, pero que ahora estaba consumido por una desesperación que despojaba todo sentido a su existencia. «No puedes llevártelo», gritó Michael, su voz rasgada por una furia contenida, apuntando su pistola con manos temblorosas. «Nadie se lo llevará de nuevo». Las palabras disparadas con una carga emocional, como un eco de las peleas que habían desatado su separación. Su mundo se desmoronaba, y Daniel entendió de inmediato que había mucho más en esa revelación que podría parecer. La figura de Tasha se volvió hacia él, con miedo y desafío en su mirada. «Michael, ¿qué estás haciendo?», preguntó, sin poder ocultar la confusión entre la sorpresa y el horror. En esos segundos que parecieron eternos, la multitud contenía la respiración, como si el aire mismo se hubiera congelado, mientras los ojos estaban fijos en la escena perturbadora. Daniel sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Buscó a Jalen, quien había quedado en medio de la confusión. Sus ojos iban de un lado a otro, empapados con una mezcla de miedo y desolación. Se dio cuenta de que Michael no solo había traído un arma, sino también una carga de secretos que ella había olvidado, que creía olvidados. «Dime que no es verdad. Tú no puedes ser su madre», Michael gritó, y esas palabras como dagas cortaron a todos en el auditorio. Tasha, enfrentándose a la tormenta, replicó: «Siempre lo supe. Jalen tiene derecho a conocer sus raíces». Mientras el caos aumentaba, la revelación de Tasha palpitaba en la atmósfera. La conexión de Michael con Tasha se reveló. Su relación, una amalgama de locura y amor frustrado. Los murmullos se convirtieron en un murmullo crescendo de entendimiento que penetraba el silencio tenso. Se hablaba de traiciones en la familia, de secretos ocultos que habían brotado repentinamente. La verdad se manifestaba con un ropaje de dolor y desesperación. El padre que siempre había querido a Jalen, pero que había cancelado su derecho a su historia por miedo a perderlo. El ambiente cargado de ansiedad se tornó tóxico. La ansiedad de Daniel se convirtió en desesperación mientras su mente trataba de desentrañar el enredo. ¿Quién era su verdadero enemigo? ¿Su exmarido? ¿Su propia madre biológica? ¿O la vida que había construido a solas con Jalen? Justo cuando el caos parecía alcanzar su punto máximo, un destello de luz iluminó la escena. Kids del lado derecho, un grupo de estudiantes que, al ver la tensión, decidió intervenir gritando al unísono: «¡No lo hagas! ¡No dispares!».
La energía colectiva de su juventud brillaba como un faro en medio de la tormenta. Y fue en ese preciso momento que la verdad más impactante emergió, como un volcán eruptando. Jalen no es solo hijo de Daniel y Michael, es hijo de Tasha también. La voz resonó en la sala, impactante y desmesurada. Daniel se sintió derrumbarse mientras sus últimas certezas eran arrasadas por la revelación. Era un triángulo de secretos, un juego de sombras y luces, una herencia cargada de ira y amor fracturado. Ahora todos en la sala estaban expuestos, a merced de la verdad, que palpitaba con una intensidad devastadora. ¿Qué haría Jalen con esta nueva realidad? ¿Qué decisiones tomarían Daniel y Michael ahora que los lazos se llenaban de complicaciones hasta límites insospechados? Mientras el auditorio se precipitaba hacia la locura, un eco en su interior le decía a Daniel que las preguntas apenas comenzaban. El estruendo de la revelación resonó, pero no tuvo tiempo de estabilizarse. El caos se esparció y las miradas se volvieron espejos de horror. La atmósfera, cargada de confusión y miedo, se convirtió en un escenario de desesperación palpable. Daniel, en medio de sus pensamientos más oscuros, sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Una verdad que debería haber sido una respuesta se convirtió en una bomba de tiempo, un dilema mortífero que amenazaba con arrasar con todo lo que significaba. El sudor perlaba su frente. Jalen, que había estado intentando procesar la confusión, retrocedió con un grito sombrío. «¡Mamá! ¡Estoy perdido!». Las palabras de su hijo eran dagas que atravesaban el corazón de Daniel, y mientras luchaba por encontrar su voz, la tensión se transformó en gritos y llantos. Tasha, en un intento por calmar la tempestad, dio un paso hacia Jalen, los ojos llenos de lágrimas. «Escúchame, cariño, tú tienes derecho a conocer tu pasado». Pero el ruido era un torrente que anegaba su intento, y en esos segundos de caos, lo impensable sucedió. Un grito agudo, desgarrador, rasgó el aire. «¡No! ¡No te acerques a él!». El origen de la voz quedó oculto en el bullicio, pero antes de que alguien pudiera asimilar la amenaza, un hombre delgado y de semblante severo emergió a la vista, con un rostro que pareció haber sido moldeado por la ira misma. Su mirada apuntaba a Tasha con tal intensidad que las dudas se disiparon como humo. Era un desconocido, pero en su mirada había algo que helaba la sangre. «Tú no deberías estar aquí», gritó, su voz acumulando la hostilidad de años. «Siempre fuiste un peligro, Tasha». La emoción en su voz resonó, reverberando en el espacio como un eco de antiguas heridas. La multitud se detuvo. El furor se transformó en un silencio gélido que devoró el aire. Daniel sintió una punzada en el estómago. «¿Quién es este hombre?», se preguntó. Pero en la confusión, las palabras delicadamente tejidas de la revelación de Tasha sobre su conexión con Jalen parecieron desvanecerse bajo las sombras de una nueva amenaza. «Tasha, no dispares, por favor», suplicó el hombre, desenfrenado. «No tienes idea de lo que has desatado». Daniel, ahora más que nunca, sintió que su mundo estaba desmoronándose. Era una montaña rusa de emociones que atacaba su ser. «¿Qué quiere decir con eso?». Pero la figura no se detuvo. «Tu madre no es la única que tiene secretos, Jalen». La revelación flotaba en el aire, y las palabras cayeron como un trueno. «Tu madre es parte de algo mucho más grande, una conspiración que podría destruirnos a todos». El grito resonó, como un tambor que redobla en la distancia, llamando a la acción, a la verdad. La multitud atónita miraba. Nadie sabía cómo reaccionar. El padre de Jalen, Michael,
se encontraba en un limbo de indecisión, como si intentara decidir entre el rencor que había guardado y el amor que por su hijo aún sentía. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz un hilo tembloroso, a medida que su rostro se tornaba en una máscara de confusión. Sin embargo, el extraño se volvió hacia Michael con una mano extendida. «No sigas el camino de Tasha. Ella ha estado buscando algo que incumbe a nuestra historia más de lo que piensas. Tienes que llevar a Yalen lejos de aquí. Hay más en la verdad que su madre no te ha revelado, que ninguno de ustedes conoce». Y así, en ese instante, Daniel comenzó a tambalearse, un abismo de preguntas llenando su mente. Una sombra oscura se cernía sobre su familia, no solo por la identidad que había sido revelada, sino también por secretos que podrían aniquilar lo que habían construido. Las revelaciones y acusaciones volaban en la sala, pero el temor latente en el ambiente estaba despierto. La vida de su hijo dependía de su capacidad para desentrañar una tela llena de traiciones y mentiras. La tensión era palpable, un tirante hilo que podía romperse en cualquier momento. «¿Qué relación tenías con mi madre?», demandó Yalen, sus ojos de niño ahora fijos en el extraño. La voz de su madre se desvanecía en el viento. Él quería respuestas. «Todo lo que creías no es más que un juego de ilusiones», respondió el extraño, su voz resonando en la sala oscura. El miedo se mezclaba con la incertidumbre. Una sombra se movía en el fondo de la sala. Otra figura emergió. Su rostro se sentía familiar, pero su apoyo se desmoronaba a medida que el caos se intensificaba. «No existe una verdad simple», dijo la nueva figura, su mirada penetrante intersectando la mirada de Yalen. «Los secretos de la familia son más antiguos de lo que piensas». Mientras las preguntas se amontonaban y los rostros de la multitud se volvían pálidos ante la posibilidad de un destino común, un último grito cortó el aire y destelló un nuevo giro en la noche que sería imposible de anticipar. «Yo soy tu padre». Las palabras cayeron como damas en un tablero de ajedrez, un choque que sacudió los cimientos de la realidad. Ahora, el juego de secretos se había vuelto mortalmente serio y todos estaban en peligro. Cuando el silencio llegó a la sala, con la respiración contenida de una multitud ávida de respuestas, el desenlace prometía ser devastador. El auditorio se volvió un mar de confusión, un eco de murmullos y gritos que reverberaban en las paredes brillantes. El rostro de Yalen, aunque lleno de confusión, se tornó pálido como un lienzo donde las sombras se dibujaban con cada palabra revelada. «Yo soy tu padre», resonó un trueno que sacudió los cimientos de la realidad de todos los presentes. La atmósfera se cortó en un silencio escalofriante, un instante congelado, donde el aire se tornó espeso y el tiempo pareció detenerse. La figura misteriosa dio un paso hacia adelante, un hombre con rasgos que Yalen apenas podía procesar, pero había un halo de certeza en su mirada, un algo F. «¿Quién eres realmente?», Yalen preguntó, su voz temblando entre el miedo y la necesidad de entender. La sala tensa contenía la respiración, cada mirada atrapada en la vorágine de su propia incredulidad. «Tu madre Tasha. Ella y yo éramos más que amigos. Compartimos secretos que ahora podrían destruirnos». Las palabras se deslizaron suaves, pero con un peso aplastante. Éramos parte de un círculo de protección, un refugio de aquellos que han sido traicionados, aquellos que han sido heridos. La sala se sumió en un murmullo bajo, explosiones de susurros que reverberaban entre los padres inquietos.
Daniel, sintiendo que el suelo se desmoronaba a su alrededor, se atrevió a interrumpir. ¿Qué protección? ¿Qué secretos? Trató de enfocarse en el rostro de Yalen. La confusión y la angustia eran un ladrón robándole la luz de su hijo. Todo esto está conectada, dijo el extraño, su voz cargada de desesperación. La familia de Yalen está en peligro. No solo Yalen, sino todos nosotros. Hay fuerzas oscuras que buscan rastrear a aquellos que conocen la verdad. Nunca debía haber regresado. Un escalofrío recorrió la espalda de Daniel. La tensión en la sala creció, cada corazón latiendo como un tambor de guerra. Ahora, aquellos murmullos se convertían en gritos de advertencia, de pánico. «¡Alguien va a salir herido!», se oyó entre el bullicio. Y justo en ese momento, el conocido sonido de un motor rugiendo rompió la atmósfera teñida de miedo. Una camioneta negra detuvo bruscamente su marcha frente a la entrada del auditorio. Las puertas traseras se abrieron, dejando escapar a 3 figuras encapuchadas, sus rostros cubiertos por la oscuridad y la violencia inminente. El aire se llenó de un nuevo terror, uno que superaba a todo lo anterior. «¡Oye! ¿Pueden dejar que Yalen se quede aquí?», gritó el hombre desconocido, visiblemente a la defensiva, mientras los encapuchados se adentraban en el edificio. «Ellos son el verdadero peligro». La multitud estalló en un caos total. Padres gritaron. Algunos se lanzaron al suelo. Otros intentaron proteger a sus hijos. Con cada pulso de la escena, la sensación de que todo se desmoronaba se intensificó. Los encapuchados avanzaron, y apenas había tiempo para reaccionar. «Yalen, ven aquí», llamó Daniel, su voz rasgada por el miedo y la urgencia. Pero el chico no se movía. Sus ojos estaban fijos en la figura de su supuesto padre, que apenas podía sostener su propia ansiedad. «Tú no puedes llevártelo», gritaron los nuevos arribantes, y así la escena se volvió un torbellino de gritos y movimientos que parecían y con cada segundo que pasaba, el destino se tornaba más incierto, llevándola a la desesperante pregunta: ¿quién realmente estaba protegiendo a Yalen y a qué costo? La escena se desvaneció en un grito desgarrador, mientras una figura caía al suelo y el horror se cernía como un tornado sobre todos los presentes. Las palabras que ella misma había creído se disolvían, y en medio de esa vorágine de caos, un nuevo secreto comenzaba a aflorar, llenando su corazón de angustia y miedo. ¿Quién sobreviviría a esta tormenta de sombras? El estallido del disparo resonó como un trueno fracturando la atmósfera eléctrica del auditorio. El sonido abrupto dominó el aire, mientras el cuerpo del hombre caía. Un destello rojo salpicó el piso pulido, y el silencio se deslizó como un velo aterrador. Daniel sintió que su mundo se retorcía. Una oleada de terror inundó su corazón. Yalen gritó, un llanto desgarrador que atravesó la confusión y los murmullos de horror que llenaban el espacio. «Las mira». «¡Salgan de aquí, ahora!», gritó el extraño que había revelado ser el padre de Yalen, su voz resonando con una autoridad que competía con el caos. El pánico se desató. Padres tiraron de sus hijos. Muchos buscaban una salida. Las puertas parecían más lejos de lo que realmente estaban. Pero antes de que alguien pudiera salir, el hombre disparado comenzó a moverse. Sus manos estaban cubiertas de sangre, y una risa maníaca brotó de sus labios mientras se levantaba, como un espectro resurgiendo de las sombras. «No me conocen, no han visto nada aún», bramó, haciendo oscilar la pistola hacia el público, quien retrocedió en un mar de gritos.
Así el horror se transformó, convirtiéndose en un espectáculo aterrador, donde todos eran cómplices involuntarios. En ese instante de confusión, Tasha se volvió hacia el misterioso hombre a su lado, su rostro marcado por la desesperación. «Esto no es lo que parece», gritó, pero sus palabras se ahogaron en la tormenta de caos. Las miradas de todos se concentraron en él, como si esperaran una revelación, un sentido en medio del absurdo. «¡Cállense todos! ¡Ustedes no saben nada!», rugió el hombre en el suelo, ahora finalmente recobrando un semblante aterrador. En sus ojos brillaba una locura que absorbía toda luz. «Nadie escapará de esto. La verdad de Janen es solo el principio». Su risa resonó aún más fuerte, un eco siniestro que se filtró por los rincones del auditorio. Daniel, atrapada entre la confusión y el pánico, miró a su hijo, quien estaba paralizado. «Jalen, ven aquí». Pero algo en su mirada le decía que había más en juego. En un giro inesperado, el extraño se lanzó hacia el hombre que había comenzado todo, chocando con una fuerza inesperada. «La verdad está enterrada en el pasado, pero te lo diré todo, Tasha, y tú serás la responsable de revelarlo». Un grito cortó el aire. «¡Espera!», exclamó un segundo desconocido, emergiendo de entre la multitud. Su rostro se iluminó con reconocimiento. El público se partió en dos. Un nuevo personaje definía el destino del auditorio. «¡Eres tú! ¡Te había olvidado!», exclamó, y su tono poseía una mezcla de ira y nostalgia. «¿Qué?». La confusión reinó de nuevo. «¿Quién eres?». La multitud cazaba respuestas como aves en tormenta. El nuevo desconocido se acercó lentamente. Su rostro, hasta ahora oculto por la penumbra, reveló una cicatriz profunda, una herida que hablaba de sufrimientos pasados. «Soy el hermano de Tasha, y el secreto que guardamos está en Jalen. Él no es solo hijo de ella y de Michael, sino que también hereda algo de mí». El silencio se dispersó como polvo a los rayos de luz, y el rumor de la incredulidad comenzó a crecer, tropezando con la lógica de lo irreconocible. Mientras el extraño revelaba su relación, la tensión giró como un torbellino alrededor de ellos. El auditorio estaba ahora envuelto en un torbellino de emociones, entre murmullos sorprendidos y miradas incrédulas. El tiempo se detuvo. Tasha oscilar entre el horror y la traición, mientras el asombro se transformaba en pánico. «No, eso no puede ser cierto». Pero esa certeza comenzaba a calar hondo, creando un espectro de nuevos conflictos. La revelación, explosiva e implacable, dejó a Daniel atrapada en una telaraña de secretos. ¿Qué significa esto? ¿Qué verdad he estado protegiendo? Su voz era un ligero hilo entre la caotización. El caos se reactivó cuando el hombre caído se levantó de nuevo, ahora impulsando la violencia como un espectro, irguiéndose hacia el nuevo desconocido. La verdad traerá consecuencias que nadie quiere enfrentar. Jalen es el hilo que puede desatar una tormenta capaz de destruirlos a todos. ¿Lo entiendes? Su voz se alzó, empujando el caos a nuevas alturas, mientras la realidad se fragmentaba y las fronteras entre la familia y la traición se desdibujaban. La última chispa de pánico iluminó la sala. La vida de Jalen huelga de un hilo. Deben decidir, y debe ser rápido. El grito se entrelazó con el caos mientras todos en la sala se volvían hacia Jalen, el blanco de un destino que apenas comenzaba a revelar su oscura naturaleza.
La verdadera historia apenas emergía, dejando a todos suspendidos en la incertidumbre de lo que podría suceder a continuación. El auditorio estaba atrapado en un grito silencioso, una mezcla de miedo y asombro que llenaba el aire pesado. Los ecos de un disparo resonaban aún en las paredes, una maldición latente que mantenía a todos paralizados. Los rostros se tornaban palidez, la incertidumbre pasaba de mirada en mirada. Tasha se sentía acorralada entre su pasado y el inminente futuro de Yayen, mientras el hombre caído, más que un mero desconocido, comenzaba a incorporarse, su risa burlona desquebrajando el frágil silencio. La figura de Yayen tembló, y un electrizante instinto de protección surgió en Daniel. Necesitaba mantenerlo a salvo. «Yayen, ven», gritó con una voz que apenas reconocía, el pánico vibrando en... Pero el niño seguía mirándolos a ambos, atrapado entre la desesperación y el caos, su mundo desestabilizado. «Eres más que un peón en este juego», continuó el hombre en el suelo, cada palabra impregnada de una oscuridad palpable. «Eres la clave. La sangre que corre en tus venas va más allá de lo que sabes, más allá de lo que tu madre ha ocultado». Miradas confusas se entrelazaban en el aire pesado, mientras todos intentaban procesar la magnitud del caos que enfrentaban. Michael retrocedió. El terror se reflejaba en su rostro al dar un paso atrás. «¿Qué quieres decir?», cuestionó, el sudor perlándole la frente. En la confusión, estaba claro que las cartas del destino estaban siendo reconfiguradas con cada verdad que surgía. La atmósfera se tornó densa. La energía cruda era casi suficiente para cortarla. Entonces, mientras Tasha intentaba articular palabras de consuelo aliento, el extraño se irguió con un movimiento fulgurante. Su mirada aterradora se dirigió directamente a Yalen. «El ciclo está completo, hijo. Y tú eres la última pieza del rompecabezas». En un instante que se sintió eterno, su expresión cambió a algo mucho más sombrío. Un brillo de maníaca fatalidad asomó en sus ojos. Todo lo que Daniel pensaba que había protegido se derrumbó. «No, eso no puede ser cierto», murmuró, como si sus palabras pudieran deshacer la incómoda verdad. La sala, ahora aturdida en un rugido palpable, era solo un eco distante de lo que había sido en un mundo sin secretos. «No tienes idea de lo que estás a punto de descubrir», expresó la figura caída, tomando aire. Y de repente, la grita de Yalen resonó de nuevo, un grito tan agudo que cortó el aire como un cuchillo. La multitud retrocedió, disolviéndose en el caos, cada quien luchando por escapar de la creciente locura. Fue entonces que con un movimiento súbito, el hombre extraño abrió su abrigo desgastado, revelando un dispositivo oscuro y endiablado en su pecho. Un explosivo lanzador. Se oyeron gritos, y el horror se apoderó del auditorio. «Nadie se irá hasta que la verdad sea revelada. Esta familia es parte de algo más grande, y todos deben pagar». La atmósfera cambió. Una electricidad vibrante de amenazas inminentes y un resultado devastador flotaba en el aire. Daniel sintió que las estructuras de su vida explotaban en fragmentos de desolación. «¡Tú estás loco!», gritó, incapaz de contener su ira. El mundo que había conocido se desmoronaba en una espiral descendente de locura. «¿Creías que podías escapar de esto?», el hombre refutó, su risa resonando con la locura de un profeta. «La traición corre por las venas de tu familia escondida en cada rincón». Y las palabras cayeron, pesadas y termina, revelando que el hombre caído
no era un simple agente del caos. Era parte de una red secreta que había mantenido la verdad cautiva, y la verdadera ascensión de Yalen estaba minuciosamente planeada desde antes de su nacimiento. Desesperada, Daniel intentó encontrar a Yalen, que había retrocedido al entrar en un abismo de preguntas. «Mamá, ¿quién es él?». Una mezcla de juventud y madurez crujía en su voz, pero la verdad, que flotaba en el aire, competía con su inocencia. «No, no me quiebre, no de esta manera», pensó Daniel, mientras los murmullos crecían a su alrededor. Cada revelación parecía ser una estocada, desgarrando las últimas hebras de certidumbre. Y entonces, como un rayo, el hombre encapuchado hizo un movimiento brusco, pulsando un botón. El terror se apoderó de la sala. Todo estaba en riesgo. En un mismo suspiro, el destino de Yalen podría ser alterado para siempre. Mientras el caos estallaba en una marea de gritos y desesperanza, la única respuesta que resonó ante la confrontación inminente fue un profundo silencio, seguido de una explosión que hizo temblar los cimientos del auditorio. Y el mundo de Daniel se oscureció. Podría contener todas las verdades que saldrían a la luz en esos instantes fatídicos. El estruendo de la explosión sacudió la sala como un eco de pesadilla. La onda de choque hizo tambalear a Daniel, quien en un instante inestable se sintió atrapada entre la destrucción y la impotencia. Un grito masculino rasgó el aire, mientras el caos se desplegaba en un torbellino de terror y confusión. La gente se arrojó al suelo. Algunos se agacharon, otros gritaron, mientras una nube de humo negro comenzaba a llenar el auditorio. Yalen estaba en estado de shock, paralizado. «¡Mamá!», gritó, pero su voz se perdió en el clamor de su alrededor, donde los ecos del horror se entrelazaban con el sonido del caos. La figura del hombre caído se estrelló contra el suelo, pero no era el final que todos esperaban. La explosión había revelado algo más. Un compartimento en su abrigo se había abierto, y allí, en medio de la confusión, brillaban dispositivos extraños, luces parpadeantes rodeando un núcleo oscuro. En medio del descontento y el desbordamiento de emociones, Tasha dio un paso al frente. «¡No puedes dejarlos!», gritó, dirigiéndose al hombre caído, cuya risa retumbaba en la atmósfera cargada. «La verdad no puede ser esta». Pero él, aún en el suelo, sonrió de manera extraña. «Oh, Tasha, tú nunca aprendiste. La verdad no es un regalo, es un arma». El instante se volvió eterno, y el tiempo pareció quebrarse. En un movimiento casi coreografiado por la desesperación, los encapuchados avanzaron, pero todo fue demasiado rápido. La interacción explosiva de las luces comenzó a tomar forma, y, en un giro desgarrador, el auditorio se transformó en un laberinto de sombras y pánico. El aire se llenó de gritos, pero la atención se centró en la figura del desconocido que antes había revelado los secretos sobre la familia. «¡Callius!», gritó, volviendo la mirada hacia el hombre caído, su voz profunda como un trueno. «¿Eres tú?». En ese segundo, todos los ojos se volvieron hacia él, la tensión palpándose en lo más profundo de la sala, como si el aire mismo estuviera a punto de romperse entre las revelaciones. Entonces, con un gesto dramático, el desconocido se despejó, revelando una cicatriz profunda en su mejilla, que hablaba de un pasado tumultuoso,
¿Quién eres?, exigió Daniel, la rabia y el miedo luchando en su corazón. La figura encapuchada reveló su rostro, y el universo de posibilidades se hizo añicos. Soy tu hermano, y tú no lo sabías, porque siempre estuve en la otra parte de esta familia. ¿Por qué crees que nunca pudiste lidiar con tu legado? Mi madre, nuestra madre, era parte de un secreto demasiado grande. Las palabras golpearon a Daniel como un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Eres un mentiroso. El horror, ardiendo, era visible en su rostro, reflejando la incredulidad de todos los presentes. Yalen tropezó hacia atrás, buscando respuestas en los ojos de su madre y en las sombras del desconocido. No, mamá, ¿es cierto? Antes de que pudiera encontrar una respuesta, el caos hubo hecho un pacto con la tragedia. La escena se tornó completamente insostenible cuando el hombre extraño volvió a murmurar: ellos están aquí, y tú, Yalen, eres la clave, no solo para liberar a nuestra familia, sino para desatar una guerra que ya comenzó. Otra explosión de luces y una serie de gritos resonaron, mientras se escuchaba el sonido de pasos pesados acercándose desde fuera, interrumpiendo la confusión. Las puertas del auditorio se sacudieron y la realidad se fragmentó una vez más. Daniel sintió un profundo terror, un frío que le helaba la sangre, dándose cuenta de que estaban a punto de ser rodeados. Sin embargo, todos los secretos acumulados estallaron como un volcán en plena erupción. Estás atrapada, Daniel. No tienes idea de lo que esto significa. Y mientras la sala se llenaba de un clamor desesperado, revelaciones comenzaron a cruzar el aire como llamas danzantes. La verdad, en su forma más cruda, se desnudó ante ellos, revelando que cada uno de ellos era parte de un tejido mayor, parte de un legado, de una conspiración mucho más profunda de lo que cualquiera había imaginado. Y en ese acto de revelación, la verdadera naturaleza de Yalen temblaba, amenazando con desplomarse sobre sí misma. Y entonces, en un giro inesperado y devastador, el propio Yalen se volvió hacia el desconocido, inclinando la cabeza en un momento de clara comprensión. Así que tú, ¿no eres solo la identidad que tengo que descubrir, sino alguien que siempre debió estar aquí? Las palabras resonaron como un estruendo en un silencio absoluto. Las sombras se extendían y los murmullos volvían a cobrar vida, mientras la atmósfera se encontraba al borde del colapso. El auditorio estaba a punto de estallar en el caos, un caos donde cada rincón guardaba secretos cocinándose al fuego de la verdad que acababa de ser revelada. Y, con un giro del destino que nadie sabía que se acercaba, el horror se desplegaría, dejando a todos preguntándose: ¿quién sería el verdadero enemigo? El aire se volvió denso, casi tangible, mientras Yalen se encontraba en el centro de una tormenta de revelaciones. Eres la clave, resonó la afirmación del extraño, y en el silencio que seguía, el fragor de la angustia ocupó. Las miradas de los asistentes se cruzaron, cada rostro reflejando incredulidad y miedo ante la magnitud de la situación. El caos se había transformado en un espectáculo tenso, un eco de murmullos que reverberaban como un mantra siniestro. Daniel sintió que el aire se le escapaba. Su hijo miraba al desconocido con una mezcla de vulnerabilidad y desafío. «¿Quién eres tú para decirme eso?», exclamó Yalen, su voz llena de hurtos y la fragancia de la desesperación. «Basta de secretos». Su grito cortó la atmósfera tensa como un cuchillo, pero el extraño solo sonrió, un gesto lleno de una ominosa camaradería.
De pronto, con un movimiento que pareció coreográfico, el hombre encapuchado se giró y con una velocidad inquietante deslizó su mano dentro de su abrigo. Un clic resonó y en un instante otro grito desgarrador rompió el aire. ¡No! Fue lo último que se oyó de la boca de Tasha antes de que el extraño activara un dispositivo con un brillo grisáceo. La sala se iluminó como un campo de batalla, brillantes luces estroboscópicas comenzando a parpadear frenéticamente. ¡Va a explotar!, gritó alguien entre la multitud, y el pánico se apoderó del auditorio, generando una avalancha de cuerpos buscando la salida. Antes de que las puertas se abrieran completamente, la sala comenzó a temblar. Un sonido ensordecedor culminó en un furor ensordecedor, y el mundo la envolvió en un manto de sombras, cuando de repente el hombre encapuchado estalló en una ráfaga de risas frenéticas. «Nadie se irá, no hasta que la verdad sea revelada», gritó, entrelazando su pronunciamiento con un aliento lleno de locura. Daniel lo miró, el miedo transformándose en rabia. Eran ese tipo de ojos que habían olvidado el calor humano, un pozo de desesperación. En ese mismo instante, el suelo bajo los pies de todos comenzó a desgajarse. De las sombras se alzó una figura más, un joven que había permanecido en silencio desde el inicio. ¡Alto! Su voz resonó con un eco que intimidaba, y la sala se quedó callada una vez más. Cuando la figura dio un paso al frente, el poder que emanaba puso a todos en guardia. «Soy yo quien ha estado buscando la verdad». A medida que se acercaba, su rostro iluminado por las luces pulsantes reveló una identidad desconocida, pero inquietantemente familiar. «¿Eres tú?» La exclamación cayó como un ladrillo en el corazón de Daniel. Era el otro hijo de Tasha, su gemelo perdido. En un instante, el horror se metamorfoseó en una sensación gélida. Los secretos del pasado empezaban a desenterrarse. «Creías que todo este tiempo he estado escondido, pero soy parte de lo que llevas dentro». Su declaración lanzó un nuevo escalofrío a través de la sala. Los murmullos fervientes estallaron otra vez. Algunos padres se abrazaron. Otros retrocedieron, aterrorizados por la encarnación de un pasado que creían irremediablemente perdido. Entonces, en un giro jamás imaginado, el gemelo, quien compartía el mismo legado, miró a Jalen. «Eres el verdadero heredero de este secreto. Te escondí porque nuestra madre nos protegió de un pasado que podría devorarnos». La revelación llegó con tanto poder que Jalen retrocedió, la confusión transformándose en la tormenta de un corazón dividido. Justo cuando la sala empezaba a sumirse en los estallidos de incredulidad y gracia, el eco del pánico resurgió como un tsunami. «¡Basta! ¡Todo tiene que parar!», bramó el desconocido del piso, su voz un rugido lleno de desesperación. «No entienden nada». Fue en ese instante que desde la oscuridad emergía un grupo más grande de figuras encapuchadas, avanzando hacia el caos como sombras voraces. El caos, el horror y el asombro colisionaron al unísono en el auditorio. «Nadie se va a ir hasta que la verdad oculta esté expuesta». Y con los pasos resonando, la sala se convirtió en un campo de guerra entre identidades y secretos. Y mientras todos lidiaban con la revelación del gemelo perdido, en la última fila del auditorio, una voz conocida emergió. «Soy yo quien creó este dilema». La figura familiar dio un paso al frente. «Soy su padre,
el verdadero. Y todo esto fue parte del plan desde el principio. El aire se volvió helado, las realidades se tambalearon, y en un eco de revelación, el mundo de todos se tambaleaba por la intensidad de las palabras, dejando a cada corazón latiendo al unísono en un mar de confusión. Pero cada revelación era solo el primer peldaño hacia lo que vendría a continuación. La sala temblaba bajo el peso de las revelaciones. Yalen, con una mezcla de miedo y determinación, miró a su alrededor. Las sombras que antes parecían servir como refugio, ahora eran un laberinto de vínculos rotos y secretos a punto de estallar. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, tratando de encontrar sentido en la confusión que lo envolvía. Su voz sonaba firme, aunque su corazón latía desbocado. El hombre que se había presentado como su padre tomó aire. «He estado oculto para protegerte, Yalen. Todo esto es más complejo de lo que imaginas. La familia es un concepto más amplio de lo que parece». Su voz resonaba como un eco lejano de una vida que parecía haber dejado atrás, pero que ahora se precipitaba de nuevo sobre ellos. Tasha, llena de confusión, miró a su hijo. «Toda mi vida ha estado marcada por los secretos, pero nunca he querido lastimarte», explicó, sus ojos llenos de lágrimas. «El pasado siempre vuelve a cobrar su lugar, y el tuyo está más entrelazado con el mío de lo que podías pensar». El peso de sus palabras parecía aplastarla, mientras los gritos y murmullos continuaban resonando dentro del auditorio. De repente la figura encapuchada que había iniciado el caos avanzó, su rostro tan feroz como decidido. «No hay huida. Yalen necesita conocer la verdad completa. Sin ella, seguirá siendo un prisionero de la mentira», dijo, cada palabra resbalando como acero afilado. La tensión se volvió palpable. Todos sabían que la única manera de seguir adelante era enfrentar lo que llevaban por dentro. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Daniel, el miedo intercalándose con la esperanza en su voz. «No podemos quedarnos aquí. Nuestras vidas están en peligro y los misterios nos están consumiendo». Se dio cuenta de que, aunque el caos estaba a punto de desatarse, habían llegado al momento de decidir. Ella necesitaba proteger a su hijo. Una calma sobrecogedora llenó el espacio. Yalen, con la mirada fija en el hombre que decía ser su padre, encontró la voz en su interior. «Voy a averiguar qué ha pasado. No puedo seguir con la incertidumbre. Necesito saber quién soy». Las palabras resonaron en la sala como un juramento. Su determinación encendió algo en los demás. Mientras los encapuchados intentaban acercarse, un grupo de padres se unió a Daniel, Tasha y Emma, la gemela perdida. «No más secretos», gritó uno de ellos, y ese clamor unió a todos en una sola voz. «Protegeremos a Yalen». Así fue como, en medio de la tormenta, la familia se unió. Los secretos empezaron a disolverse, cada uno aportando su propia verdad. Yalen se sintió más fuerte al ser rodeado por el amor y la determinación de quienes lo rodeaban. La historia finalmente cobraba vida, tejiendo un nuevo vínculo, un nuevo futuro. Al llegar a la salida, la luz del sol iluminó su camino. Era un nuevo día, uno lleno de promesas y decisiones por tomar. Con cada paso, Yalen se dejó atrás el miedo. Llevaba consigo la certeza de que no importaba cuán oscuro fuera el pasado, el futuro era brillante si se enfrentaba con valentía. «Gracias», murmuró a los que lo rodeaban. «Sé que empiezan para mí un nuevo capítulo que no quería, pero enfrentar lo desconocido me hace libre». Daniel,
sonriendo entre lágrimas, lo abrazó. Siempre estaré contigo, hijo. Desde ahora, no hay secretos que nos separen. El auditorio quedó atrás, y aunque los ecos de lo sucedido aún reverberaban, nada se comparaba con el puente que estaban construyendo entre ellos. Hacia el futuro. Yalen entendió que cada verdad compartida lo acercaba un paso más a quien realmente era. Mientras la familia se alejaba, un destello oscuro danzaba entre la nube del caos, un susurro que prometía que la historia no había llegado a su fin, porque en el fondo de sus corazones sabían que cada revelación traía consigo un nuevo secreto, un eco que aún debía ser enfrentado. Epílogo. En el rincón más oscuro del auditorio, una sombra observaba, sonriendo ante el desenlace, una conexión secreta que aún permanecía oculta. ¿Quién más tenía algo que revelar? Ahora es el momento de actuar. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te mantendrán al borde de tu asiento. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y como muestra de apoyo a este contenido. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta increíble historia. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden lo importante que es apoyar el canal con estas acciones.